porque la vocera de la Casa Blanca ha confirmado que el presidente Donald Trump está preparado para desatar el infierno en Irán si no para la guerra. Vamos a escuchar lo que dijo. El presidente Trump no exagera y está preparado para desatar el infierno. Cualquier acto de violencia posterior se deberá a que el régimen iraní se niega a comprender que ya ha sido derrotado y se niega a llegar a un acuerdo. No vamos a dar los detalles de estas negociaciones y conversaciones que siguen teniendo lugar, ya que, como comprenderán, se trata de discusiones diplomáticas muy delicadas. Los elementos restantes del régimen iraní tienen otra oportunidad para cooperar con el presidente Trump, abandonar definitivamente sus ambiciones nucleares y dejar de amenazar activamente a Estados Unidos y a nuestros aliados. La preferencia del presidente siempre es la paz. No es necesario que haya más muerte ni destrucción, pero si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá haciéndolo, el presidente Trump se asegurará de que sean golpeados como nunca lo han sido. Un panorama complejo y como habíamos mencionado anteriormente, esto después de este anuncio de Donald Trump de un diálogo. Para Trump en ese momento quedan solamente dos vías. O declararse vencido, que las cosas no funcionaron como sea, simplemente decir que ganó y no pasó nada, pasamos a otra cosa, o simplemente recurrir a una acción mucho más violenta, mucho más drástica en contra de Irán. Tal vez un bombardeo selectivo o un bombardeo indiscriminado, sin importar si hay blancos, civiles, cuántas personas mueran. La cosa es doblegar la resistencia de los ayatolas y tratar de liberar de esta manera el estrecho de Hormuz. Muchos habían hablado de una posible incursión militar, pero hay que tener en cuenta que OTAN o los países europeos no han apoyado a Donald Trump en esta incursión bélica, al menos el ingreso o enviar tropas hacia esta región del mundo o entrar por tierra a Irán, que ya hemos mencionado. No es un país pequeño, es un país con más de 90 millones de habitantes, es un país que tiene una geografía bastante complicada, que tiene una fuerza revolucionaria iraní que está muy bien entrenada y que de hecho está preparada para realizar este tipo de combates fragmentados, hacer guerra de guerrillas, una situación bastante compleja y muy difícil si es que Trump pensara en enviar tropas por tierra. Claro, ahora lo que se espera es cuándo va a ocurrir esto. Probablemente esto se pueda iniciar el fin de semana o incluso a partir de mañana. Recordemos que Trump había dado un plazo de 5 días para que puedan avanzar en estas negociaciones y aparentemente esto no está avanzando. Ya ha trascendido que Pakistán está funcionando, autoridades de Pakistán están funcionando como mediadores, tratando de llevar los mensajes entre la Casa Blanca o entre el gobierno de Donald Trump y las autoridades iraníes. Sin embargo, periodistas en diferentes lugares del mundo, de diferentes lugares del mundo que se encuentran en Irán o que tienen acceso a los medios iraníes, revelan que el régimen de los ayatolas difunde mensajes señalando que ellos están siendo atacados y que no se van a rendir, que van a seguir resistiendo y que no hay una intención de establecer un acuerdo con Estados Unidos. Y la pregunta acá que quería hacerte es estos ataques, este posible ataque a gran escala, este infierno de la que habla la vocera de la Casa Blanca, ¿está en territorio iraní, en su capital, en Teherán, o más bien es una incursión al estrecho de Hormuz propiamente dicho? Esto es algo que no se ha aclarado. Claro, en un momento Donald Trump había hablado de los ataques a las plantas eléctricas de Irán, pero hay que tener en cuenta un factor sumamente importante que tal vez se ha pasado muchas veces por alto. Irán es un país grande, extenso, tiene más de 90 millones de habitantes, pero la misma infraestructura iraní respecto al acceso a servicios, a electricidad, distribución de agua, está bastante deteriorada. De hecho, ustedes recordarán que ya hubo protestas en Irán anteriormente debido al impacto económico, debido al sufrimiento económico de la misma gente. Hay continuos apagones, no es un país que se caracteriza por tener muchas reservas de agua, tienen plantas desalinizadoras para poder abastecerse de agua y esas no funcionan a toda su capacidad. Las mismas centrales generadoras de energía eléctrica utilizan diésel para generar energía, pero también están muy viejas, están muy deterioradas. Es más o menos algo que hacen... algo que tienen en común muchos regímenes autoritarios de este tipo. Recordemos la situación de Chávez y de Maduro, ¿no? Que fortalecen el aparato militar para subyugar a la gente, pero la misma infraestructura no. En Irán pasa algo parecido. Se ha destinado mucha plata, digamos, a financiar grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, pero las plantas generadoras de energía, las plantas que llevan agua, electricidad a la gente, no se han modernizado mucho, o sea, bastante deterioradas.
¿Qué podría hacer el ejército de Estados Unidos? Probablemente destruir estas plantas, atacar las plantas desalinizadoras, atacar blancos civiles, todavía es incierto. Y lógicamente muestra que probablemente el gobierno de Donald Trump no tenía una estrategia muy clara respecto a qué va a pasar. Pensaban que tal vez que con unos ataques determinados Irán se iba a rendir, los ayatolás se iban a rendir, algo más o menos como lo que ocurrió con Venezuela, pero no contaban con que ellos tenían una estrategia bien definida en el estrecho de Hormuz. Y por otro lado, ¿con quién se están dando estas negociaciones, este diálogo que se puede interrumpir o que en todo caso debe continuar? Porque entiendo que el presidente Trump ha mencionado, si no tienen una propuesta concreta, si no, de alguna manera como que, si no dejan su fanatismo, no podemos conversar y no podemos llegar a un acuerdo. ¿Con quién están conversando? Esa es la gran incógnita, porque el gobierno de Donald Trump no ha revelado con quiénes está hablando del lado del ayatolá o de los ayatolás, y como les comentaba, desde el mismo gobierno iraní, ellos señalan que no hay diálogo. O sea, es lo que ellos difunden a los mismos iraníes que ven la televisión a través de los medios estatales. Ellos dicen, nosotros vamos a resistir hasta el final porque estamos siendo atacados por el enemigo y no va a haber negociación alguna. La gran incógnita es, ¿con quién habla Donald Trump? ¿Con quién se realizan estas coordinaciones? Hemos mencionado, ha trascendido que se realizan con Pakistán, funcionarios pakistaníes que tienen acercamiento a autoridades de Irán, pero no se ha dicho quiénes son. Son autoridades militares, son autoridades político-religiosas, no se sabe. Hay que recordar que se trata de un país donde la política, la ley y la religión están encadenadas, o sea, es más o menos la misma cosa. Entonces, esto hace muy difícil también que puedas tener un acercamiento, porque no te puedes encontrar con una figura en la que alguien vaya a traicionar a las ayatolas. Y hay un factor mucho más importante. La misma oposición en Irán, que es muy reducida, no confía en Donald Trump. Más si tienes en cuenta que cuando hubo estas protestas, Trump les prometió ayuda y no los ayudó. El gobierno de los ayatolás tampoco confía en ellos. Además de un tema ideológico, hay que recordar, como les comentaba ayer, que ya se firmó un acuerdo con Estados Unidos en el año 2015. Lo firmaron con Barack Obama respecto a que Irán iba a detener las investigaciones para el desarrollo de un armamento nuclear. Ellos habían dicho en todo momento que no se iba a hacer esto. Sin embargo, este acuerdo se rompió unilateralmente, pero lo rompió Donald Trump, no precisamente el gobierno iraní. Obviamente ellos no confían en él y la oposición tampoco, entonces están en una situación bastante compleja. Pero en este momento los ataques por parte de Estados Unidos y de Israel ¿se han detenido? Los ataques de Estados Unidos han menguado. Los ataques de Israel se han centrado en Líbano. Recordamos que desde Líbano Hezbollah estaba atacando territorio israelí. Y han denunciado también que Irán ha recrudecido estos ataques sobre diferentes puntos en Israel. Vamos a escuchar precisamente nuevamente lo que dijo Karen Leavitt hace unas horas respecto a desatar el infierno en Irán. El presidente Trump no exagera y está preparado para desatar el infierno. Cualquier acto de violencia posterior se deberá a que el régimen iraní se niega a comprender que ya ha sido derrotado y se niega a llegar a un acuerdo. No vamos a dar los detalles de estas negociaciones y conversaciones que siguen teniendo lugar, ya que, como comprenderán, se trata de discusiones diplomáticas muy delicadas. Los elementos restantes del régimen iraní tienen otra oportunidad para cooperar con el presidente Trump, abandonar definitivamente sus ambiciones nucleares y dejar de amenazar activamente a Estados Unidos y a nuestros aliados. La preferencia del presidente siempre es la paz. No es necesario que haya más muerte ni destrucción, pero si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá haciéndolo, el presidente Trump se asegurará de que sean golpeados como nunca lo han sido. Claro, que hay que tener en cuenta que Karen Leavitt le pide a Irán como tal reconocer la derrota. Pero quienes han sido derrotados, en todo caso, tienen que ser los ayatolás y el régimen que ellos dirigen, o sea, no propiamente los habitantes de Irán. O sea, aquí habría que hacer la división, pero claro, los ponen a todos en el mismo grupo, no los aglutinan a todos. Hay que señalar que hace unas horas Israel había revelado que en uno de los ataques que realizaron había muerto uno de los mandos militares iraníes que precisamente ha dirigido la estrategia para el bloqueo del estrecho de Hormuz. Eso podría cambiar las cosas. Hay que recordar que dentro del régimen iraní aparentemente ellos habían contemplado la muerte de muchos líderes militares, líderes religiosos, líderes políticos, etcétera, y tenían una cadena de sucesores, justamente para evitar que esto vaya a fracturar un poco la rigidez del régimen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en el estrecho de Hormuz o qué es lo que avisoran muchos analistas al respecto? Que si esto se prolonga, nos vamos a encontrar con una crisis económica severa que nos va a terminar golpeando a todos en mayor o menor proporción, más de lo que ya está ocurriendo.
Y en este caso, Europa frente a esta situación, a este diálogo que no avanza y que entiendo son en estos momentos los más afectados por el tema de la ausencia de petróleo, ¿han cambiado de posición? ¿Han tomado alguna medida diferente? No, ninguna. De hecho, Europa se mantiene expectante. Recordemos que el mismo Consejo de la Unión Europea le había pedido a Donald Trump iniciar un diálogo, pero claro, no sabes con quién exactamente negociar. No puedes dialogar si la otra parte no acepta. Y no hay un mediador. No hay un mediador. Como les había comentado, hay fuentes de inteligencia que señalan que autoridades de Pakistán habían estado tratando de acercarse al régimen iraní. Pero hay que tener en cuenta que también se había filtrado que desde Irán ellos se habían mostrado, digamos, medianamente dispuestos a conversar si es que paraba todo tipo de amenaza en su contra. Ellos decían, bueno, nosotros no nos podemos asentar a conversar con nadie si es que nos seguimos sintiendo amenazados. Y claro, decir, o te sientas a dialogar o desato el infierno, bueno, es como una especie de amenaza velada. Pero claro, tampoco sabes qué es lo que puede tener un régimen con un fanatismo tan duro como el régimen iraní. El presidente de España, o el jefe de gobierno de España, él había adelantado que España se mantiene firme en esa posición de no ir a una guerra, ¿no? O sea, de evitar todo conflicto armado, más bien de abogar por el diálogo y tratar de evitar que este conflicto pueda crecer aún más. Porque claro, hay otros actores, grupos terroristas financiados por Irán que podrían terminar interviniendo y las cosas se podrían terminar poniendo mucho peor.